Buenas tardes, mi nombre es Xóchitl Noemí Ramírez Enríquez, estudiante de la licenciatura en Enseñanza de las Matemáticas de la Universidad Abierta y a Distancia de México. Actualmente estoy cursando el módulo de Probabilidad y Estadística con la docente María Eugenia Vega Flores, 2 de junio del 2017. El objetivo de este video es exponer lo aprendido en el módulo de Probabilidad y Estadística, presentar la actividad complementaria y que sirva de apoyo a la comunidad estudiantil. En él se presentará el análisis de datos, donde solo abarcaremos la distribución de frecuencia. Realizaremos la tabla de frecuencia correspondiente. Veamos el ejemplo. Los siguientes son los puntajes de un test de agudeza visual de 15 adolescentes. 25, 12, 15 y así respectivamente. Lo primero que haremos es obtener el tamaño de la muestra. Recordemos que el tamaño de la muestra es el número que se necesita para realizar el estudio. En este caso, el tamaño de la muestra es 15, que se representa con la letra N, que son los 15 adolescentes a los que se les aplicó el test de agudeza visual. Por lo que el tamaño de la muestra es igual a 15. Empezamos con lo que es la distribución de frecuencia. Recordemos que la distribución de frecuencia agrupados o la tabla de datos agrupados se emplea si las variables toman un número grande de valores o la variable es continua. Se agrupan los valores en intervalos que tengan la misma amplitud llamada clase y a cada clase se le asigna su frecuencia. Que eso lo veremos ya que estemos construyendo nuestra tabla de frecuencia. Lo primero que vamos a hacer para la distribución de frecuencia es ordenar los datos. En este caso ya los tengo ordenados. 12, 13, 14, 15 y así sucesivamente hasta 39. Lo segundo que haremos es calcular el rango. El rango se representa con la letra R. Y se dice que el rango es igual al valor máximo menos el valor mínimo. En este caso, el valor máximo de los datos que tenemos es 39 y el valor mínimo es 12, por lo que 39 menos 12 nos queda 27, lo que el rango es igual a 27. Y por tercer paso que haremos es construir la tabla de frecuencia. Así es que pasamos a realizar nuestra tabla de frecuencia. Para realizar nuestra tabla de frecuencia es necesario que obtengamos unos datos que nos van a ayudar para empezar a realizarla. El primer dato que vamos a obtener es el número de intervalos. Y el número de intervalos se obtiene aplicando la fórmula 1 más 3,3 logaritmo de n. Recordemos que n es el tamaño de muestra y es igual a 15. Sustituyendo n en la fórmula, tenemos que 1 más 3,3 logaritmo de 15 es igual a 4.8 y lo vamos a redondear a 5. Siempre cuando nos salga un decimal, 4.8, 4.1, se va a redondear al inmediato superior, en este caso es el 5. No importa el valor que salga después del decimal. Estas décimas son información que no se puede perder, por eso se redondea al inmediato superior, por lo que el número de intervalos aquí es igual a 5. Enseguida obtenemos el ancho de clase, que se representa con la letra C mayúscula. Y tenemos que el ancho de clase es igual al rango entre número de intervalos. Sabemos que rango es igual a 27 y el número de intervalos es 5, por lo que 27 entre 5 nos da 5.4. Redondeado nos da 6, por lo que nuestro ancho de clase es igual a 6. Con estos dos valores que obtenemos, ya podemos ir construyendo nuestra tabla de frecuencia.
Y aquí podemos observar que en la primera columna tenemos el número de intervalos, que es del 1 al 5. Ahora vamos a obtener nuestro límite inferior y nuestro límite superior. Si se fijan, aquí tengo los datos. Estos datos son los que tenemos para construir nuestra tabla de frecuencia. Ya están ordenados. Vamos a construir nuestra tabla de frecuencia obteniendo primero el límite inferior y el límite superior de cada intervalo. Así que en el primer intervalo el límite inferior es el 12, que es el valor mínimo de los datos que tenemos. A nuestro límite inferior le vamos a sumar nuestra ancho de clase, que está aquí, que es 6. Así es que 12 más 6 nos da 18. Ahora, el 18, que está como límite superior en el primer intervalo, lo vamos a pasar al segundo intervalo como límite inferior. Y a este 18 le vamos a sumar el ancho de clase, que es 6, y nos da 24. Ahora, a este límite superior del intervalo 2 lo pasamos como límite inferior al intervalo 3 y le sumamos nuestro ancho de clase, que nos da 30. Y vamos a hacer así con los demás intervalos. 30 lo pongo como límite inferior, le sumamos el 6, nos da 36. 36 lo pongo como límite inferior y le sumo 6, que nos da 42. Ahora sí, ya tenemos nuestro número de intervalos, nuestro límite inferior de cada intervalo y nuestro límite superior. Seguimos. Y ahora el siguiente dato que vamos a obtener es la marca de clase, que se representa con la letra XY. Y nos dice que nuestra marca de clase es igual al límite inferior más límite superior entre 2. Nos vamos a nuestra tabla de frecuencia y tenemos que el límite inferior más el límite superior nos da 30. Entre 2 nos da 15, que es nuestra primera marca de clase en el intervalo 1. Podemos hacer lo mismo con los siguientes intervalos. O también lo que podemos hacer es que a nuestra primera marca de clase le sumamos el ancho de clase, que es 6. Miren, 15 más 6 nos da 21, más 6 nos da 27, más 6 nos da 33, más 6 nos da 39. Cualquier forma que ustedes quieran emplear es correcto. Lo que se pretende es que lleguemos al mismo punto. Y cualquiera de las dos formas vamos a llegar a lo que deseamos, obtener nuestra marca de clase. Seguimos. Y nuestro siguiente dato es la frecuencia absoluta, que se representa con la letra F minúscula y la I. Y recordemos que es la cantidad de veces que se repite un valor en la muestra. Vamos a nuestra tabla de frecuencias y aquí tenemos los valores. ¿Sí? Aquí están los valores. Para obtener nuestra frecuencia absoluta debemos de ver cuántos valores se repiten en los datos, observando nuestro límite inferior y nuestro límite superior. Ojo aquí. Vamos a observar en los datos los valores que estén dentro del 12 al 17.9. ¿Por qué no hasta el 18? Porque si se fijan que el 18 está en el siguiente intervalo como límite inferior. Entonces, en el primer intervalo no lo vamos a tomar en cuenta. Lo vamos a tomar en cuenta en el segundo intervalo. Lo mismo pasa con el 24. Hasta el 24 no lo vamos a tomar en cuenta, lo vamos a tomar hasta el 17.9. ¿Por qué
hasta el 17.9, porque el 24 se tomará en cuenta en el tercer intervalo. Y así va a ser con los siguientes datos. Vamos a ver. ¿Cuántos valores tenemos dentro del límite 12 y 17.9? Empezamos 1, 2, 3, 4. Recordemos que aquí el 18 ya no se toma en cuenta, por lo que tenemos nada más 4 valores. Ahora, del 18 al 23.9. Y observamos, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. El 24 ya no se toma en cuenta, por lo que tenemos aquí 6 valores. Ahora, los valores que están en el intervalo 24, 29.9. Y observamos que tenemos 1, 2, 3 valores. Aquí están, 3 valores. Ahora en el intervalo 30, 35.9. Y tenemos nada más un valor. Aquí está un valor. Ahora, por último, del 36 al 42. Ahí ya se toma el 42 porque ya no tenemos otro intervalo donde aparezca como límite inferior. En este caso ya nada más tenemos un valor y aquí está un valor. En nuestra frecuencia absoluta, la suma de todas las frecuencias nos debe de dar el tamaño de la muestra. Observemos, 6 más 4 nos da 10 más 3, 13 más 1, 14 más 1, 15. Y aquí tenemos el 15, que es el tamaño de nuestra muestra, ¿sí? Bueno, seguimos. Y ahora vamos a obtener nuestra frecuencia relativa, que se representa con la letra FR. Y nuestra frecuencia relativa se va a obtener dividiendo nuestra frecuencia absoluta entre el tamaño de la muestra, que es N. Vamos a nuestra tabla de frecuencias y tenemos nuestra primera frecuencia absoluta es 4. Entre 15, perdón, aquí 4. Entre 15 nos da 0.26. 6 entre 15 nos da 0.4. 3 entre 15 nos va a dar 0.2. 1 entre 15 me da 0.066. Igual aquí. 1 entre 15 me da 0.66. Nuestra frecuencia relativa, al sumar todas nuestras frecuencias relativas, todas estas, nos debe de dar aproximadamente 1 o 1, que es la unidad proporcional. Si sumamos todas estas frecuencias, nos va a dar 0.992, que si lo redondeamos es igual a 1. ¿Sí? Ok. Seguimos. Y vamos a obtener ahora la frecuencia porcentual, que se representa con la F y el signo de por ciento. Nuestra frecuencia porcentual la vamos a obtener multiplicando la frecuencia relativa por 100. Vamos a nuestra tabla y tenemos que si nuestra frecuencia relativa la multiplico por 100 me da 26. La primera frecuencia es 0.26, lo multiplico por 100 me va a dar 26. La segunda 0.4 por 100 me va a dar 40. 0.2 por 100 me va a dar 20. 0.066 por 100 me va a dar 6.6. Y lo mismo pasa en el último intervalo. 0.066 por 100 me va a dar 6.6.
También aquí, en nuestra frecuencia porcentual, al sumarla, nos debe de dar el 100% o el aproximado a 100. En este caso, al sumar todas las frecuencias porcentuales, me da un total de 99.2, que redondeado nos da 100. ¿Sí? Seguimos obteniendo los datos para acabar de construir nuestra tabla de frecuencia. Por último, nuestra frecuencia absoluta acumulada, que se representa con la letra F mayúscula y la I. Y la vamos a obtener. La primera frecuencia absoluta acumulada la obtenemos de la primera frecuencia absoluta. Y la segunda frecuencia absoluta acumulada se obtiene sumando a la primera frecuencia absoluta acumulada la siguiente frecuencia absoluta, y así sucesivamente. La última frecuencia absoluta acumulada debe ser igual al tamaño de la muestra. Aquí les explico cómo vamos a hacer la última columna, pero mejor vamos a la tabla de frecuencia para poder explicarles mejor. Aquí tenemos nuestra frecuencia absoluta acumulada. Para construirla debemos de tomar en cuenta los valores que están en la frecuencia absoluta, que son estos. Y como les dije, la primera frecuencia absoluta, que es 4, la vamos a poner en la primera frecuencia absoluta acumulada. Para nuestra siguiente frecuencia absoluta acumulada, al 4 le vamos a sumar 6, que es la siguiente frecuencia absoluta, y nos da 10. Ahora, al 10 le voy a sumar la siguiente frecuencia absoluta, que es 3, y nos va a dar 13. Y al 13 le voy a sumar la siguiente frecuencia absoluta, que es 1, y nos va a dar 14. Y al 14 le voy a sumar la siguiente frecuencia absoluta, que es 1, y me va a dar 15, que es el tamaño de la muestra. Nos debe de dar el último dato de la frecuencia absoluta acumulada, nos debe de dar el tamaño de la muestra, que en este caso es 15. Con estos datos acabamos de construir nuestra tabla de frecuencia. Ya obtuvimos nuestro número de intervalos, que están aquí, nuestro límite inferior, nuestro límite superior, nuestra marca de clase, nuestra frecuencia absoluta, nuestra frecuencia relativa, nuestra frecuencia porcentual y nuestra frecuencia absoluta acumulada. Ya con estos datos podemos construir nuestra tabla, que fue lo que hicimos, tomando en cuenta el tamaño de la muestra, el ancho de clase y nuestro rango. Pues yo creo que por mi parte es todo. Creo que ya les expliqué cómo se construye. Espero y les haya quedado claro la forma en que les expliqué. Y pues espero y les haya gustado. Muchas gracias.